Buenas noches. Bienvenidos sean todos a la segunda sesión del taller de tanatología, una nueva forma de vivir. Soy la psicóloga Meribeth Alejandra Telles Rodríguez y el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante, que es la tanatología y los conceptos básicos que derivan de ella. Para ello les voy a compartir pantalla para que puedan apreciar una presentación. Muy bien, comenzaremos definiendo la palabra tanatología etimológicamente. Esta palabra deriva de dos vocablos, tánatos y logos. En la mitología griega, Tánatos era el nombre que se le daba a la diosa de la muerte, hija de la noche, denominada como Eufrode o Ibolia y que significa madre del buen consejo. Además, la muerte era hermana del sueño, al cual se le conoce como hipnos o somnos. La muerte o tánatos fue considerada como una deidad capaz de sanar todos los males. Pero como es la única entre todos los dioses que no acepta dádivas, nunca cura a nadie. El segundo vocablo es logos, que tiene diferentes significados, entre ellos palabra, razón, estudio, tratado, discurso, sentido, entre muchos otros. La mayoría de los filósofos griegos le daban la acepción de sentido, de ahí que la tanatología pueda definirse etimológicamente como la ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte. Y esta definición nos la regala el autor Mariño en el 2006. La tanatología en nuestro país va a ser una disciplina que se encargue de estudiar al ser humano en su integridad. Y con esto me refiero a que visualice al ser humano en tres dimensiones. La primera, un ser psicofisiológico, y esto hace referencia a nuestro cuerpo, a la parte orgánica, a la parte biológica, a todas nuestras habilidades físicas y cualidades estéticas. La segunda, a un ser psicoafectivo, es decir, toda nuestra personalidad. La forma en cómo nosotros interpretamos la vida, todas nuestras percepciones, nuestra historia de vida, el cúmulo de experiencias que vamos teniendo y que dan origen a nuestra muy particular y única forma de sentir y la capacidad de entender y expresar esas emociones y sentimientos. Y finalmente, un ser racional y espiritual. En esta parte hallamos la búsqueda de sentido y de verdad y la autotrascendencia. Cuando hablamos de un ser humano íntegro, hablamos de estas tres dimensiones. Un ser fisiológico, afectivo y racional espiritual. Y la tanatología entonces estudia al ser humano en su integridad y contribuye además a elevar su calidad de vida, particularmente a los enfermos terminales, y apoyar moralmente a la familia de estos. También estudia todo lo que está relacionado con los sufrimientos en torno a la muerte y la desesperanza dentro de un marco biológico, psicológico, social y espiritual. Y vamos a ir ahondando en este tema. La finalidad de la tanatología, entonces, es procurar que cualquier ser humano que sufre una pérdida sea tratado con respeto, comprensión, atención, apoyo, acompañamiento y que conserve su dignidad hasta el último momento. Y esto es algo sumamente importante. El conservar la dignidad de esta persona que sufre hasta el último minuto de su vida. La ideología de la muerte, según Boris en el 2018, menciona que versa en tres puntos. El primero es la muerte
y el miedo a la muerte son fuente de problemas, de muchos, muchos problemas humanos. Y entonces establece que eliminar estos miedos es dar vida, vida a plenitud y una vida de calidad. El segundo punto menciona es que el suicidio es un mal que se puede prevenir. Y finalmente, el número 3 es que el amor incondicional es un ideal asequible a nuestro alcance. Y justamente porque se va a trabajar en el conseguir una vida de calidad, un bienestar. La tanatología se propone que con educación y trabajo se pueda hacer de la agonía una actitud lo más positiva posible, destacando la importancia de aminorar el dolor y ofreciendo con cariño y con cuidado personal, involucrando a la familia y a los amigos cercanos en el cuidado de la persona en agonía, siendo susceptible de los deseos y necesidades del moribundo. De ahí que se hable de mantener esta dignidad hasta el último momento, acompañado de estas personas que son importantes y que finalmente se cumpla con estas necesidades que tenemos a nivel biológico, psicológico y social. Vamos a ver algunos conceptos claves acerca de esta temática de la tanatología y comenzaremos con el tema de la muerte. La única certeza del hombre es su finitud, es decir, la muerte. Cuando se piensa en ella, se vive con temor, un temor tan intenso que obliga al ser humano a luchar todos los días contra esos deseos, esos sueños que tiene para perfeccionarse y aprovechar cada instante de vida que tiene. Y entonces busca hacerse inmortal en la memoria de sus semejantes. La muerte es un evento cotidiano y más ahora lo vemos muy cercano a nosotros con esta pandemia. Se habla mucho acerca de este tema en los medios de comunicación, en las pláticas con las personas cercanas. Y aunque es un evento cotidiano, tendemos a olvidarnos de ella con esa falsa sensación de inmortalidad en la que vivimos, negándola constantemente, con la absurda certeza de que la muerte es un evento probable para todos, excepto para nosotros mismos. Y eso es lo que nos conflictúa tanto y nos lleva a tener este temor hacia ella del que les hablaba hace un momento. Aceptar a la muerte como algo natural y prepararnos para asumirla, nuestra muerte y la muerte de los demás, y enseñarnos a tratar de forma humana e inteligentemente a quienes están cercanos a la muerte, acentuando nuestras emociones, hablando de ellas y de nuestro sentir, en lugar de ocultarlo y evadirlo, es empezar a prepararnos para la muerte y disfrutar de manera plena la vida. Debemos prepararnos para morir de la misma forma en que lo hacemos para vivir mejor, tener conciencia de esto, saber que esto es posible. Hablar de la muerte no es cosa sencilla y eso surge desde nuestras vivencias con este tema, desde que somos pequeñitos, a través de nuestra historia de vida, de las vivencias que vamos teniendo cercanas a la muerte, ya sea de algún familiar, de amigos, de vecinos, o bien de nuestro propio deceso. Cada quien interpreta la muerte a su forma, a su modo, según gracias a esas experiencias que hayamos tenido. Para algunos, este tema puede ser de respeto, para otros puede significar pérdida y para muchos otros va a estar relacionada con dolor y con sufrimiento. El sentido de la muerte se encuentra en la vida misma. En cuanto sabemos que vamos a morir, dirigimos todos nuestros esfuerzos hacia la vida
intensamente vivida. El morir, cuando nos apropiamos de ello, nos puede enseñar a amar, a querer, a recordar. La muerte tendría que ser un espejo en el cual contemplemos toda nuestra vida entera. Entender esto significa entender que la vida misma no es más que un periodo pequeño de nuestra existencia y entonces hay que aprovecharla al máximo. Como seres humanos no nos gusta sufrir y por eso pues muchos prefieren esperar, darle vueltas a sus pendientes, a todos esos asuntos personales que tienen, a todos los problemas, ¿sí? Y les cuesta mucho trabajo, ya sea hablarlos, entenderlos, procesarlos, o simplemente no quiere tener apertura a hacer frente a estas dinámicas por el miedo a lo desconocido, a no saber qué va a pasar. Sin embargo, el hecho de que nosotros hagamos esto y posterguemos afrontar las situaciones, las crisis que se pudieran presentar, el no hablar, el no actuar al respecto, quien no desahoga todos esos pensamientos que empezamos a generar cuando tenemos un conflicto, todos esos miedos, todos esos temores, todas esas angustias, justo nos llevan a actuar con miedo y ese miedo nos enferma, no nos hace sentirnos responsables de nuestro sentir, lo vamos dejando de lado. Y en ocasiones lo dejamos en manos de otra persona para no afrontar nuestra propia realidad. Las personas necesitamos dejar de hacer eso. Y lo que sí tendríamos que comenzar a hacer es justo entender el sentido de nuestra propia vida. Cuando lo encontramos, surgen, cuando no lo encontramos, perdón, surgen muchos sentimientos y malestares como la depresión, la baja autoestima, los miedos infundados, todos esos pensamientos que sin tener evidencia ni razón alguna de ser, seguimos y seguimos diciéndonos. Generamos dependencia, generamos desinterés, falta de atención a esas cosas importantes. Si comprendemos qué es la vida, nos va a resultar mucho más sencillo comprender que todo fenómeno vital tiene por sí un declive, y un nuevo comienzo. Ahora bien, cuando una persona encuentra el sentido de vivir, es una persona que se ama, que se acepta y que se rige bajo ciertos valores. Cuando empezamos a responsabilizarnos de nuestras acciones y tomamos las riendas de nuestras decisiones, encontramos nuestra valía. Es decir, vamos adquiriendo el poder de tomar decisiones y enfrentar los acontecimientos que la misma vida nos da. Estar en armonía es visualizar con mayor claridad todas nuestras potencialidades, nuestras necesidades, los mecanismos, los modos o las formas o los condicionamientos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y que contemplan nuestro propio ser. Hablar de la tanatología es entender la necesidad de estar bien tanto con nosotros mismos como poder convivir de forma saludable con la gente que nos rodea. Es rescatar todo lo que tenemos. Si bien es cierto que el vivir bien nos da tranquilidad, también el morir la da cuando es aceptada. Nos prepara o nos preparará para liberar nuestra misión, o bien para aceptar que se ha cumplido con la encomienda en este mundo terrenal. Cada uno de nosotros debemos responsabilizarnos de nuestros actos y reconocer y asumir las consecuencias, tanto buenas como malas, que deriven de ellos, y entender que la muerte es justamente algo presente,
y que tendremos que aprovechar su existencia y su conciencia como para poder disfrutar de la vida y darle un sentido adecuado. Y hablando acerca de esto, les voy a pedir que reflexionen con esta pregunta. ¿Qué necesito para estar bien? Y que después de ello, después de reflexionar acerca de cómo se encuentra su vida en estas tres dimensiones de las que hablábamos al inicio, tanto físicamente como afectivamente, como socialmente, espiritualmente, y después de hacerlo, tomen todas aquellas decisiones que consideren las más acertadas para conseguir su bienestar personal y el bienestar con los demás. Poder ser asertivos, trabajar con nuestros pensamientos y no permitir que se nos genere un malestar. Y si este existe, pues entonces analizarlo, enfrentarlo, afrontarlo y buscar esa forma o esos medios para resolverlo y adaptarnos al entorno tan cambiante en el que nos encontramos. Si hacemos esto, entonces estaremos aceptando la vida en su totalidad, incluida la muerte. Tomando en cuenta esto que les acabo de comentar, me encantaría pasar entonces a que hablemos acerca de otros conceptos relevantes. El primero, entender que es una pérdida. La pérdida hace referencia a la carencia o a la privación de lo que se tiene. Y tanto el duelo como la pérdida no solo se experimentan cuando alguien muere, cuando alguien cercano o querido muere, como en muchas ocasiones pensamos. La pérdida la podemos experimentar cuando, por ejemplo, existe una ruptura en una relación de pareja, cuando nos despiden de nuestros empleos, cuando perdemos algún objeto que era muy preciado para nosotros, cuando con cosas tan simples como cambiarnos de residencia o como no poder ver a nuestros seres queridos como en este momento nos está ocurriendo. La transición de una etapa de vida a otra genera justamente esta carencia o privación de lo que ya se tenía, de lo que estábamos acostumbrados. A eso lo vamos a hacer referencia a este concepto de pérdida. Y en la próxima sesión, bueno, ustedes tendrán oportunidad de hablar mucho más a profundidad acerca de este término. Si pensamos en la tanatología, pensamos en muerte, pensamos en pérdidas y pensamos también en otro concepto que es el duelo. Y el duelo que se experimenta cuando perdemos a un ser querido va a ser conocido como luto, a diferencia de lo que hablábamos acerca de las pérdidas. El duelo en general es un proceso natural y se los puse en mayúsculas porque es sumamente importante que lo tengamos presente. Es un proceso que viene, que experimentamos todos ante la pérdida significativa de una persona, de una relación, de un objeto, de situaciones, como lo comentábamos hace un momento, y que puede ser de una duración corta o larga, o puede ser muy doloroso o poco doloroso en función de la relevancia de la pérdida que se experimenta. Y lo más importante, y que también está en mayúsculas porque me encantaría que se quedaran pensando en estas dos situaciones. Va a ser tan doloroso o poco doloroso y con gran duración o poca duración, de acuerdo con nuestra capacidad para adaptarnos a la nueva situación después de la pérdida. Esa es la clave. Nosotros
debemos adaptarnos a estas situaciones cambiantes. Si no lo hacemos y nos quedamos enganchados al pasado y nos quedamos piense y piense y piense y piense en esas situaciones que no están bajo nuestro control, que no están en nuestras manos, que no podemos cambiar, entonces vamos a experimentar sufrimiento, un dolor psicológico que va a estar ahí latente, latente, y que nos puede llevar incluso a un malestar mucho más generalizado, porque todos nosotros, nuestro ser está conectado, esa parte biológica, fisiológica y social, justo está en interrelación. Si alguna falla, los demás también se ven afectados, pero si alguno funciona bien, pues también nos ayuda a que el resto funcione. Cuando hablamos de un duelo, de esta pérdida de algo significativo, implica cambios, cambios en las situaciones conocidas. Y es justamente este proceso de adaptarnos a la nueva situación lo que nos va a llevar a hacer frente a esta situación y poder salir victoriosos, resilientes de ella. De ahí que sea muy importante que nosotros seamos capaces de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos y pensamientos en torno a eso que perdimos. Que justamente se nos permita, nos permitamos hacerlo, nos va a ayudar a minorar el dolor como lo veíamos hace un momento. No quedarnos con él, o con el llanto, o con los miedos, o con lo que sea que se está sintiendo. Esa es la característica más importante cuando hablamos de el duelo. Otro de los conceptos del que ya hacía mención hace un momento es justamente el dolor. A veces confundimos este concepto con sufrimiento, con malestar psicológico. El dolor va a ser justo una sensación física, desagradable, por supuesto, que es causada por algo, un estímulo que es aversivo, que es nocivo, que es dañino para nosotros, y que entonces eso, a la hora de entrar en contacto, como cuando ponemos la mano en la lumbre, ese estímulo aversivo, el calor, va a llevar señales sensoriales de las terminaciones nerviosas hacia nuestro cerebro. Y este dolor, pues por supuesto que va a poder ser leve, o puede ser grave, o crónico, o agudo, punzante, o localizado en un lugar específico, o difuso, cuando nos sentimos mal, cuando nos da una gripe y entonces no tenemos ganas de nada y sabemos que si nos tocan pues nos va a doler. Ajá. Este dolor entonces es algo físico. Y como es físico, pues justamente en tanto que tenemos un sistema nervioso, pues vamos a experimentar dolor. Este dolor es universal. Todos los seres humanos lo vamos a poder experimentar gracias a este sistema nervioso con el que contamos. Y a pesar de que esto es físico, el dolor que experimentamos pues va a ser interpretado de una forma muy particular dependiendo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros le va a dar atribuciones y significados distintos a este dolor físico, por lo que la experiencia al sentirlo pues va a ser única y es personal. La actitud ante el dolor puede dar como resultado un malestar emocional, en tanto que vamos a sentirnos indefensos, vulnerables, solos, angustiados, deprimidos, enojados, y cualquier otra interpretación que nosotros podamos darle. Y si nos seguimos pensando de esta forma, pues entonces va a dar como resultado justo el siguiente término que tienen en pantalla, el sufrimiento, un dolor psicológico que de no ser tratado puede mermar la confianza de la persona, su autoestima, dañar a su autoconcepto y a su proyecto de vida. Y entonces esto, pues llevarlo justamente a experimentar
un malestar con las interacciones de los demás, problemas en sus relaciones familiares, en sus relaciones de pareja, en el ámbito laboral o cualquier otro, justo porque la persona pues va a empezar a experimentar a nivel emocional, por ejemplo, enojo o bien depresión, y esto puede llevarlo a tener una conducta o una actitud agresiva o pasiva o muy activa y entonces meterlo en conflicto con las demás personas. Y si se dan cuenta, pues a diferencia del dolor físico, del que no tenemos control, sino sencillamente es una reacción a eso del ambiente que nos afecta corporalmente hablando y que entonces envíe esas señales eh, al cerebro. La parte del sufrimiento es algo psicológico que sí puede estar bajo nuestro control. De ahí que entre a colación este término tan importante que es justamente el de ser resiliente, es decir, tener la capacidad de asumir con flexibilidad las situaciones límite a las que somos expuestos o que estamos viviendo y sobreponernos a ellas. Sí, puede haber este dolor físico, pero de mí depende el cómo voy a interpretarlo, cómo voy a hacer frente a esa situación. Y entonces justamente haciendo uso de todas mis habilidades, y de todo lo que conozco, pues entonces poder sobreponerme a estas situaciones, problema o conflictivas, ¿vale? Dice aquí, no es lo que sucede, sino lo que se hace con lo que sucede, lo que determina el desarrollo de la conciencia y la calidad de vida que tengamos. La tanatología, entonces, a modo de resumen, hablar de la tanatología es hablar de la misma vida, es hablar de nuestra vida, de mirar con claridad lo que tenemos, de reconocer, de ser capaces de voltear y reconocer todo lo que hemos logrado a lo largo de nuestra existencia. Es aprender de nuestras vivencias, es disfrutar, es explorar nuestras potencialidades, es tener esta capacidad de reconocer nuestras habilidades y sentirnos orgullosos de nuestro existir, compartir nuestras alegrías, nuestros enojos, nuestras tristezas, decepciones, frustraciones con otros, y es sentirnos valientes, ser resilientes y dejar huella para trascender en los otros. Eso es la tanatología. Y les comparto aquí algunas frases de Elizabeth Kubler-Ross, que nos habla justo la experta en tanatología, y dice una de ellas, la muerte es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia, y el instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia. Otra de las frases dice aquí, si tienes el valor de estar junto al moribundo y respetas su silencio, entonces el moribundo te estará enseñando lo que es la vida y lo que es la muerte. Es más, te estará preparando para tu propia muerte y ese será su regalo de despedida para ti. Todas las teorías y toda la ciencia no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Y pues bueno, justo espero que con esta charla quede un poco claro qué es esto de la tanatología y me encantaría que pudieran hacer una actividad. Esta actividad tiene que ver justamente con el poder apropiarnos de estos conceptos de la vida, de nuestra muerte,
de la tanatología, de estas finalidades de las que les hablaba. Y para ello vamos a hacer uso del arte como una forma de comunicación sin palabras, para reconocer y expresar nuestros pensamientos en imágenes. Eh, si hablamos del arte, pues de inmediato nos vienen a nuestra cabeza las bellas artes en sus múltiples formas, tales como lo que estamos viendo en la imagen: la música, la pintura, el teatro, la literatura, la escultura, la danza, la fotografía, el cine, entre muchas otras. Que a lo largo de la historia, pues el ser humano ha podido realizar una representación de la vida y la muerte a través del arte, generando aportes a nuestras diferentes culturas y permitiéndonos conocer lo que para nuestros antepasados significaron estos dos conceptos. Y como ya hemos mencionado, la vida y la muerte no son sino lo que para cada uno de nosotros representan, lo que decidimos que sean y los cambios a realizar que debemos poner en práctica para poder estar en bienestar. Cuando no podemos expresar en palabras, nos cuesta trabajo hacernos responsables de estas emociones, de estos conceptos, de nuestro sentir al respecto de la vida, al respecto de la muerte. Una gran estrategia que podemos hacer justo es expresarnos a través de otros medios, no de palabras, pero sí de otras vías, y el arte pues es un medio por excelencia para que podamos expresarnos, dialogar con nosotros, dialogar con los otros, reclamar si fuese necesario, transformar, manejar nuestras emociones, nuestro sentir y por supuesto con ello aminorar todo este dolor, sufrimiento, esta tristeza, estrés, ansiedad que podamos estar viviendo ante situaciones de crisis, ante pérdidas, y que por ende pues va a mejorar en función de esta expresión nuestra calidad de vida. Incluso para aquellas personas que se encuentran en estados terminales, la tanatología pues se ayuda del arte para que esta persona o estas personas expresen ese sentir que están teniendo y nosotros también podamos liberarnos de todas estas emociones que en algún momento pues nos generan malestar, y por supuesto teniendo en cuenta que ninguna emoción o sentimiento por si es bueno o malo, sino debe ser pertinente en función de aquello que queramos lograr. Y cuando observamos que esa tristeza o esa decepción o esa angustia o esos miedos nos están paralizando y no nos ayudan a cumplir con nuestros objetivos, pues entonces podemos hacer uso de estrategias como esta de usar el arte. El arte y la tanatología pues van a brindar un espacio casi de intervención terapéutica que nos va a permitir como personas construir nuestros significados, entrar en contacto con nuestras emociones y nuestros pensamientos más profundos, esos de los que a veces nos avergonzamos o nos da miedo expresar con otros. Nos van a permitir también a través de estas dinámicas de arte explorar nuestros sufrimientos y además, por supuesto, sentirnos vivos, construir y deconstruir los hechos que nos duelen en esperanza, en tranquilidad, en consuelo, y así poder trascender, ir más allá y darle sentido a nuestra vida. Por lo que el día de hoy, pues les voy a pedir que como actividad eh, creen un dibujo o una pintura en la que expresen eh, su sentir en este momento de sus vidas, en esta situación de pandemia, en la forma en la que cada uno de nosotros pues ha estado afrontando esta situación y se ha ido adaptando, en la que puedan hablarnos acerca de esas necesidades, de esas inquietudes,
de estos miedos quizá que tengan en torno al tema de la muerte y entonces puedan liberarse a partir de esta creación. Para ello, pues me encantaría que pudieran conseguir rápidamente una hojita, lápices, colores, plumas, plumones, lo que tengan a la mano y entonces sencillamente intentar plasmar en esa hoja en blanco su sentir en estos momentos, ¿vale? Para ello, pues les voy a pedir que se tomen 15 minutos y mientras tanto, pues si tuvieran dudas, comentarios, preguntas, alguna de mis compañeras pues va a hacernos favor de contestar a ellas y posteriormente pues pasar justamente a la exposición de estas obras artísticas que van a crear. ¿Mm? Les agradezco muchísimo su tiempo, les reconozco ese entusiasmo y ese esfuerzo que hacen para seguir conociendo y este espacio que nos regalan para poder interactuar a pesar de la distancia y poder seguir trabajando para ustedes con estos talleres. Y estas ganas que tienen de seguir mejorando, de seguir preparándose. Yo espero poder haber contribuido, aunque sea un poquito, al respecto de este tema. Les agradezco nuevamente y pues bueno, me despido. Yo no pude estar presencialmente, me hubiese encantado, pero las dejo en muy buenas manos. Muy buenas noches a todos.